presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y bueno, y hay como un lugar en el Congreso, un registro de testimonios de lo que directamente se considera violación a derechos humanos que ocurrió durante la pandemia, por abuso de poder adivino. Algunas cosas las vivimos. Yo no olvido a la señora que bajó con una reposera y se fue a una plaza, Sarita. y vino la policía a Sí, sacarla, una cosa sí. absurda. Sabrina, gracias por atendernos, que tengas muy buenos días. Cholo, buen día, un gusto saludarte. Bueno, ¿cómo estás, Sabrina? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Cómo pronuncio tu apellido? Ahmechet. Mira, Ahmechet. yo creo que mi apellido lo inventaron cuando entraron mis abuelos a la Argentina, Bueno, porque no hay otros Ahmechet en el mundo, claro, así claro, que lo pronuncio como lo leo. perfectamente. Bueno, Sabrina, en el marco de los derechos humanos, ¿entendés que hubo violación a nuestros derechos durante la pandemia? Sí, claramente, claramente. A ver, vamos con datos concretos, ¿no? Como para que no quede en el terreno de la interpretación. El gobierno de Alberto Fernández fue el gobierno en 40 años de democracia que más violó los derechos humanos. Lo dice la Correpi, la Correpi que yo soy una diputada del PRO utilizando una fuente mucho más cercana a la izquierda dura, que lo que estudia son los abusos de autoridad y los crímenes cometidos desde el Estado, y durante el gobierno de Alberto Fernández fue la presidencia en la que más casos se registraron. Muchos de ellos nosotros los conocemos: Magalí Morales, Facundo Astudillo Castro, Franco Isornia. Es algo que nosotros vemos que se repitió a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Personas que salieron durante el 2020, 2021, sin ese papelito que necesitábamos para circular y que nunca volvieron a sus casas. Directamente. Así es, que fueron asesinados. Magalí Morales apareció asesinado en una celda. A Franco le pegaron un tiro por la espalda en un control policial y dijeron que había sido un accidente de tránsito, y se ha probado que no hubo ningún accidente. Astudillo Castro se lo encontró al costado de un camino. Pero además también tenemos otras violaciones, como las que sufrieron miles de argentinos al no poder despedirse de sus familiares, Claro, que fallecieron. claro. Ahí tenemos el caso de Solange Muse, la joven cordobesa que falleció, ella diciendo: tengo derechos hasta mi último suspiro, porque le negaban la posibilidad de despedirse de su padre. Vos sabés, Sabrina, que yo no sé si también la figura es violación a nuestros derechos, pero haber estado encerrado, si no había una convicción y si fue en algún momento por alguna intención política, también es una falta grave. Absolutamente, el derecho a la circulación es un derecho humano, está establecido así. Así que haber estado encerrados y, a ver, en esto, ¿no? Lo que indigna más es al ex ministro de Economía escucharlo a Guzmán diciendo que, bueno, que duró más de lo que tenía que durar porque el gobierno se veía beneficiado en su imagen por esta continuación. O enterarnos de la fiesta de Olivos, que mientras todos nosotros estábamos encerrados, había unos pocos privilegiados que seguían la vida como si el virus no existiera. El vacunatorio VIP también, ¿no? Que terminó generando la muerte de personas que no accedieron a esas vacunas, que otros que se adelantaron en la fila sí les tocó. Y también otro derecho humano que fue violado durante la época y que tiene hoy consecuencias muy fuertes es el de los niños y los jóvenes a la educación, cuando se cerraron las escuelas. Y Ujú. las consecuencias se ven tanto en los terrenos del aprendizaje. Mira, déjame contarte un número. Mm.
en el 2021 se hablaba de que 16 cada 100 jóvenes argentinos terminaban el secundario en tiempo y forma. El año pasado esta medición fue hecha por Argentinos por la Educación, como había sido también la del 2021, arrojó el número de 13 cada 100. Es decir, en 2 años un 20% menos de chicos terminaron el secundario en el tiempo que debían terminarlo y con los conocimientos que tienen que tener al finalizar el secundario. Además de todos los problemas de salud mental que hoy están sufriendo. Claro, Tenemos una claro. cantidad de jóvenes que están medicados y tenemos una cantidad de intentos de suicidios en adolescentes, tema del cual no se habla, y los especialistas aseguran que esos meses, ese encierro, fue fundamental para la generación de estos cuadros. Entonces las consecuencias son muy diversas, múltiples y criminales. Sabrina, si hacemos una comparación con países similares, no nos vayamos a extremos, ¿cómo se comportaron 7, 8 países, no sé si de Europa o de acá mismo de América, respecto a nosotros? Muy diferente. Un caso muy cercano es el de Uruguay, que yo que trabajé activamente para que abrieran las escuelas en ese momento lo seguía de cerca porque Uruguay, más allá de un par de meses iniciales en donde sí se detuvo la vida normal, después se volvieron a abrir, los negocios volvieron a abrir, los chicos volvieron a ir a la escuela con cuidados, por supuesto. Y lo que nosotros vemos es que la Argentina, que fue de los países que tuvo una cuarentena más prolongada y más estricta, también es de los países que tuvo mayor cantidad de muertes por COVID. Sabrina, nos vamos a la historia. Me acaban de decir de los pisos del mando que vos hiciste en la radio un programa de historia. Así es, un programa muy lindo que hicimos en el 2019, Pasado Imperfecto se llamaba. Ah, sí, pero fue ahora cercano, claro, claro. ¿Te gusta la historia? Me gusta mucho la historia, yo soy politóloga y después hice mi maestría y mi doctorado en historia y me fascina. Bueno, ¿estás ejerciendo? ¿Sos docente también o no? Soy docente, doy clases en la Universidad de Buenos Aires y actualmente también estoy dando clases en la UCEMA. No le puedes decirle a las profes tuyas, pero de cosas más sencillas como el secundario, que le pongan alguna onda para que, porque a mí me tocaron cada profe de historia que era terrible. Es que es así, lamentablemente es así y tiene que ver, mira, a mí me pasa, lo vivo ahora con una hija que está en la escuela y cuando me tengo que sentar con ella a agarrar el manual, es de memoria que les enseñan a Claro, los y chicos sí, claro, todavía. claro, Y es insoportable porque se tiene que aprender frase por claro, frase y no termina entendiendo nada cuando la historia es tan atractiva, cuando la claro. historia es tan interesante, es apasionante. Bueno, por suerte ahora vinieron los divulgadores, que además de tu caso, bueno, está Piña, desde Piña hasta O'Donnell, no sé, todos, que te arriman a la historia de otra manera. Félix Luna, Luis Alberto Romero, sí, Claro, hacen falta muchos divulgadores, porque yo siempre lo digo, a todos los que nos interesa la política o la economía o lo que pasa en la sociedad, bueno, es lo mismo pero en el pasado. El claro. problema es cuando no están bien recreados los climas de época, cuando no se entienden los motivos por los cuales las personas hicieron lo que hicieron, cuando se divide el mundo muy rápidamente en buenos y malos y se pierden matices. Ahí la novela no es tan interesante, pero cuando uno se mete en la historia, y nosotros tenemos una historia nacional muy, muy interesante. Ahora, diputada, buenos días. Gonzalo Prado aquí la saluda. ¿Cómo andás, Gonzalo? Muy bien, por suerte. Usted, digamos, por lo que está mencionando, ¿cree que está esta resistencia de
la parte más politizada, si se quiere, de la comunidad educativa, para no decir solamente los gremios docentes, en reformar algunas cosas vinculadas a la currícula de estudios, la forma en que se dictan las clases y demás? Bueno, nosotros ahora en la ciudad de Buenos Aires estamos viviendo lo que pretende ser una transformación del secundario, que yo estoy de acuerdo, la inspiración que tiene, que es que ya las materias no se estudien como bloques separados, sino que tratemos de unir los conocimientos, más parecido a como hacemos después fuera de la escuela en la vida común, ¿no? Que no lo compartimentamos. Hay un tema de formación docente que tiene que ver con que hay que definir qué es lo que nosotros queremos que los docentes sepan, porque las carreras docentes también son muy largas y muchas veces son muy enciclopédicas o muchas veces tienen mucho de pedagogía, pero siempre hay un tironeo de tienen que saber contenido, tienen que saber enseñar, y lo mismo pasa con los contenidos en sí. Cuando nosotros, hay algo que sucede muy usualmente en el Congreso, que es que diputados, senadores presentan proyectos de habría que enseñar tal cosa en las escuelas. Ahora, por ejemplo, está de moda educación financiera. Entonces hay muchos proyectos dando vueltas de hay que incluir educación financiera como materia. Ok, ¿y qué sacamos? ¿No? Porque las horas que los chicos van a la escuela son las mismas. Entonces, lo que falta desde mi punto de vista es un debate en serio sobre cuál tiene que ser el rol de la escuela hoy en día. Los chicos que hoy están yendo al colegio y que van a salir dentro de 10 o 15 años, ¿a qué mundo laboral van a salir? ¿Para qué los tenemos que preparar? ¿En qué tipo de sociedad van a tener que vivir? Y la realidad es que los análisis son muy extensos en el diagnóstico actual y sabemos que estamos muy mal, pero se van volviendo breves cuando hay que utilizar la imaginación y decir, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Sabrina, gracias en la mañana por la charla. Un placer, un abrazo muy grande. Sabrina Ahmechet, diputada nacional PRO. Cuando de estar estando me acuerdo de cuánta. Cuando vivía mi tata, cuando mi mamá me sabía retar, cuando salía pa'l cerro juntar las cabras con